Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más les saluda Carlos Alberto Jiménez. Por esta ocasión vamos a aprender lo que es el relato policial. Para ello, primero les voy a exponer un breve video sobre la temática. Parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau, de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings, de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo, trabaja por placer, no necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador, prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral. Sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante.
trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver, Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. ¡Te felicito! El caso se ha cerrado. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos. Bien. ¿Qué es lo más llamativo del video para ti? En cuanto al video expuesto, mencionaba acerca de que los problemas sociales dieron paso a la literatura. Los problemas sociales fueron la delincuencia, los ladrones que eran migrantes de las partes rurales, que se fueron a la parte urbana, a la parte de la ciudad, con la intención de buscar trabajo. Ciertas personas buscaban y otras no. Quienes no buscaban trabajo se convertían en delincuentes y en ladrones, hasta en asesinos. Es ahí donde aparece la literatura policial. Es la primera raíz. ¿Qué es la literatura policial? Que dice, es un género literario que tiene el planteamiento enigmático, es decir, de misterio de un crimen, que usualmente es un crimen. Apareció en el siglo XIX, puede ser un relato corto o una novela. ¿Cuáles son las características de la novela policial? Aquí está, dice, el personaje central es el detective. Como formato de todo relato policial, siempre tendrá a su protagonista o a su héroe, al detective. Segundo, dice, el detective puede ser una persona educada, observadora, inteligente y en ocasiones seguidora de la ciencia. También suele ser sujeto extravagante fuera de lo común. Es decir, el detective es una persona estudiada o académica que más que todo usa su intelecto para descubrir o para seguir las pistas. Frecuentemente comienza con un problema del que se desprenden los acontecimientos posteriores. Es, el problema en sí puede ser un robo o un crimen. Se dan pistas para que el detective pueda resolverlo mediante la observación, el análisis y la deducción. Estos son métodos para descifrar las pistas y para descubrir el enigma o el misterio. Se enfoca en la solución del enigma, ya que el crimen es un pretexto para el trabajo intelectual. Siguiente, que dice, el desafío consiste en armar el rompecabezas a partir de las pistas que aparecen a lo largo del texto. Es decir, desde que se presenta el problema aparecen pistas de forma mínima, de forma pequeña, que el detective o el protagonista debe irlas recolectando y armándolas, uniéndolas una con la otra para descubrir el misterio y resolver el problema. Siguiente dice, el problema genera tensión narrativa, es decir, eh, trata de captarlo al lector, de incluirlo en el relato para atraparlo en un eh, en una cierta expresión de la belleza de la palabra. Esa tensión se genera mediante las descripciones o, o los adjetivos puestos en los momentos o en las acciones o en los personajes que permitan que eh, al lector no pierda su concentración durante cada momento o cada segundo literario que suceda en la narrativa. Siguiente dice, implícitamente involucra al lector para que el misterio sea descubierto. Como ya les había dicho, eh, trata de incluirlo al lector en sí para a él también hacerlo pensar, o sea, que él también forme parte de ese problema
policial en la que el protagonista o el detective está incluido. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa policial? Primero está el conflicto o misterio por resolver, que suele ser un asesinato. Frecuentemente suele ser un asesinato o puede ser también un robo. Siguiente dice, los personajes básicos son un héroe, la víctima y la persona que comete el crimen o el robo. Los elementos caracterizados de suspenso e intriga. Estos elementos caracterizados de suspenso e intriga suelen ser aspectos apartados de la sociedad, pueden ser personajes u objetos que permitan generar una cierta tensión en el lector. Los personajes son quienes realizan las acciones narrativas. Estos pueden ser, según su importancia, aquí tenemos dos tipos, el personaje principal y el personaje secundario. El personaje principal es en quien recae el peso de la trama, es decir, en quien está a la cabeza de toda la exploración del enigma. El segundo dice personajes secundarios, quienes participan en la trama pero no son fundamentales. Los personajes secundarios pueden ser el ayudante, la víctima o los sospechosos e incluso el propio antisocial, ya sea el asesino o el ladrón. Perdón. Según los roles, aquí está. El detective, que es el personaje central dotado de lógica y sagacidad intelectual. Bien, como les dije anteriormente, es un personaje sobre todo estudiado e inteligente, que trata de descubrir lo más simple posible de cada una de las pistas que se vayan presentando durante la trama del relato. El ayudante es el aprendiz del detective y con frecuencia es el narrador de la novela. El detective en sí suele funcionar como la voz narrativa dentro de la obra literaria policial. Este ayudante es sobre todo el más observador, pero no el que trata de explorar, sino que describe todo lo sucedido en cada momento durante las, las ocasiones literarias. Tercero dice la víctima. Si está viva, es quien solicita los servicios del detective. Si está muerta o incapacitada, son sus deudos o terceros, es decir, quienes son lejanos a la víctima, los que acuden a los investigadores para encontrar el autor del crimen. Al haber sido afectada por el criminal, es la razón que resulta necesaria para sentir el peso de la justicia y restablecer el orden social. Es decir, si la víctima ha sido parte de un aspecto criminal, eh, en sí es la razón por la cual el detective y el ayudante van a ser los que descubran el enigma o el misterio del relato policial. Y como último están los sospechosos y el culpable, quienes son los cuales el detective va descartando posibilidades y armando el caso. A veces el detective ya conoce quién es el culpable, pero lo que no existe la figura del sospechoso, lo que le interesaría en ese caso es descubrir por qué y cómo se cometió el crimen. No siempre es necesario que en las obras policiales se descubra al sospechoso. A veces el sospechoso ya se sabe quién es, ya está descubierto. Eh, en esas ocasiones se va a descubrir el cómo y el por qué se dio el crimen o el robo. Tipos de principios de las novelas. Aquí tenemos varias formas de iniciar las novelas en el aspecto policial. Primero está el principio tradicional, que es el más conocido por todos, que frecuentemente se encuentra en la literatura o en la narrativa, que dice, es la estructura más clásica de los textos narrativos, que comprende un planteamiento inicial, el nudo y el desenlace. El segundo tenemos el principio in media res. Ese relato inicia en pleno desarrollo de las acciones, es decir, en el problema, sin haber presentado anteriormente la situación inicial a los personajes.
Estructura inversa: al principio se anticipa contando el final y en las posteriores se dedica a contar los acontecimientos que llevan a ese final. Es decir, inicia por la solución del problema, que luego puede irse al inicio o, o al nudo, y al final puede terminar por el inicio o por el nudo también. Pueden organizar de cualquiera de estas formas para hacerla más llamativa a la narrativa. Bien, por esta ocasión les voy a leer una narrativa súper interesante que es de Las Tres Viudas, del autor Ellery Queen. Sobre todo quisiera que por favor me pongan mucha atención. Vamos a aprender el poquito. Las tres viudas, dice. Dos de las viudas eran hermanas, Penélope, para quien el dinero era nada, y Lira, para quien lo era todo, y por lo tanto ambas lo necesitaban en grandes cantidades. Como las dos enterraron muy tempranamente sus esposos manirrotos, volvieron a la mansión de Murray Hill, del padre de ambas, con lo que todos supusieron que era una sensación de alivio, pues el viejo Teodoro Hall tenía una generosa provisión de monedas de la República y siempre había sido indulgente con sus hijas. Pero poco después de que Penélope y Lira recuperaron sus camas de solteras, Theodore Hall tomó una segunda esposa, una dama de proporciones catedralicias y gran fuerza de carácter. Alarmadas, las hermanas presentaron batalla para que su madrastra presentaron batalla, que su madrastra aceptó con expresión torpe. El anciano Teodor, atrapado en medio del fuego cruzado, solo ansiaba paz. Al cabo lo encontró y dejó una casa habitada exclusivamente para viudas. Una noche, no mucho después de la muerte de su padre, Penélope, la regordeta, y Lira, la delgada, fueron llamadas a la sala y encontraron esperándolas el señor Strake, el abogado de la familia. Las manifestaciones más triviales del señor Strake caían como una sentencia de labios de un juez, pero esa noche cuando pronunció ¿quieren hacer el favor de sentarse, señoras? Su tono fue tan ominoso que resultaba evidente que el delito solo se purgaría con ahorcamiento. Las damas intercambiaron miradas y declinaron el ofrecimiento. Unos minutos después, las hartas puertas chirriaron en las paredes victorianas y Sarah Hood entró débil del brazo del doctor Benedict, el médico de la familia. La señora Hood examinó a sus hijastras con una especie de desprecio y la cabeza se le bamboleó en un tanto. Luego dijo, el doctor Benedict y el señor Strake dirán lo suyo y luego yo diré lo mío. La semana pasada comenzó a decir el doctor Benedict. La madrastra de ustedes vino a verme para su revisión semestral. La examiné como de costumbre a fondo. Si se tiene en cuenta su edad, la encontré de una muy buena salud. Pero el día siguiente cayó enferma por primera vez en 8 años. Pensé que era víctima de algún virus intestinal, pero la señora Hood hizo un diagnóstico distinto. Yo le consideré fantástico. Sin embargo, insistió en que hiciese ciertas pruebas. Las hice y ya tenía razón. Había sido envenenada. Las regordetas mejillas de Penélope enrojecieron con lentitud y las flacas mejillas de Lira empalidecieron poco a poco. Estoy seguro, continuó el doctor Benedict, dirigiéndose a un punto ubicado con exactitud entre los dos hermanos, que entenderán por qué debo advertirles que de ahora en adelante examinaré a su madrastra todos los días. Según el testamento del padre de ustedes, dijo el señor Strake con brusquedad, dirigiéndose también a un punto equidistante. Cada una de las dos recibe una pequeña asignación de los ingresos de la finca. El grueso de dichos haberes pasa a manos de su madrastra, mientras viva. Pero en el momento de fallecimiento de la señora Hood, ustedes heredan unos $2 millones en partes iguales. En otras palabras, son las únicas personas en el mundo que pueden beneficiarse con la muerte de su madrastra. Como informé a la señora Hood y el doctor Benedict, si no aceptan como advertencia su enorme buena suerte en el fracaso del canallesco intento de asesinato,
Dedicaré lo que me quede de vida a hacer que sean castigadas hasta el máximo de lo que permite la ley. En rigor, mi consejo fue llamar a la policía en el acto. Llámela ahora, exclamó Penélope. Lyra nada dijo. Podría llamarle ahora, Penny, dijo la señora Hood, con la misma sonrisa leve, pero ambas son muy astutas y podrían no arreglarse nada. Mi más sólida protección consistiría en expulsarlas de la casa. Por desgracia, el testamento de su padre me lo prohíbe. Oh, entiendo, su impaciencia por librarse de mí. Tienen gustos lujosos que no se satisfacen con mi manera sencilla de vivir. A las dos les gustaría volver a casarse y con el dinero podrían comprarse sendos segundos esposos. La anciana se inclinó un tanto hacia adelante, pero les tengo reservadas malas noticias. Mi madre murió a los 99 y padre a los 103. El doctor Benedict me dice que puedo vivir 30 años más y tengo todas las intenciones del mundo de hacerlos así. Se puso de pie con esfuerzo, aún sonriente en rigor, tomaré ciertas medidas para asegurarme de ello, dijo y salió. Exactamente una semana más tarde, Ellery se encontraba sentado al lado de la cama de caoba de la señora Hood. Bajo las miradas ansiosas, ese es el problema, exclamó el doctor Bennet. Un problema, señor Quinn, masculló el señor Stray, que me pareció ser de su especialidad más que de la policía, y el doctor Benedict estuvo de acuerdo. Bueno, mi especialidad es muy sencilla, respondió él. Siempre que ustedes la entiendan, señora Hood, voy a hacerles muchas preguntas. ¿Está bien, doctor? Este tomó, perdón, me equivoqué. A ver, estaba por... Exactamente una semana más tarde, Ellery se encontraba sentado al lado de la cama de caoba de la señora Hood, bajo las miradas ansiosas del doctor Benedict y el señor Stray. Habían sido envenenada de nuevo. Por fortuna, el doctor Benedict llegó a tiempo. Ellery se inclinó sobre el rostro de la anciana, que más parecía de yeso que de carne. Esas precauciones suyas, señor Hood, le digo, murmuró él, que era imposible. Aún así, respondió Ellery con alegría. Se hizo, de manera que resumamos, hizo poner barrotes de las ventanas de su dormitorio e instalar una nueva cerradura en la ventana, en la puerta, perdón, cuya única llave llevaba encima en todo momento. Compraba su propia comida, cocinaba para sí en esa habitación y comía aquí a solas. Es claro, entonces, que el veneno no puede haber sido introducido en los alimentos antes, durante o después de su preparación. Además, usted me dice que compró platos nuevos, que tiene aquí y que solo usted los maneja. Por consiguiente, el veneno no habría podido ser puesto en los utensilios de cocina, la vasija, cristalería o platería utilizados en sus comidas. ¿Cómo se administró el veneno? Ese es el problema, exclamó el doctor Bennet. Un problema, señor Quinn, masculló el señor Stray, que me pareció ser de su especialidad más que de la policía, y el doctor Benedict estuvo de acuerdo. Bueno, mi especialidad es muy sencilla, respondió él. Siempre que ustedes la entiendan, señora Hood, voy a hacerles muchas preguntas. ¿Está bien, doctor? Este tomó el pulso de la anciana y asistió. Ellery comenzó. Ella contestaba en susurros, pero con gran seguridad. Había comprado un nuevo cepillo de dientes y nueva pasta dentrífica para su aseo. No tenía dentadura postiza, sentía aversión por las medicinas y no tomaba drogas ni paliativos de ninguna especie. Solo bebía agua. No fumaba ni comía dulces ni usaba cosméticos. Las preguntas siguieron y siguieron. Ellery formuló todas las que se le ocurrieron y luego sacudió el cerebro para idear algunas más. Por último, agradeció a la señora Hood, la palmeó la mano y salió con el doctor Benedict y el señor Stay. ¿Cuál es su diagnóstico, señor Quinn? Preguntó el doctor Benedict. Su veredicto, pidió el señor Stray con impaciencia. Caballeros, repuso él, cuando examiné
el agua de beber de las tuberías y grifos de su cuarto de baño y describí que no se los había manipulado. Anulé la última posibilidad. Y sin embargo, se administraba por la vía oral, se explicó el doctor Benítez. Así lo he concluido y me ocupé de pedir colaboración médica. Así es, doctor Elliot. Entonces solo queda una explicación. ¿Qué es cuál? La señora Hood se está envenenando por su propia cuenta. En su caso, yo llamaría a un psiquiatra. Buenos días. Días después, Ellery se encontraba de nuevo en el dormitorio de Sarah Hood. La anciana estaba muerta. Había sucumbido ante un tercer ataque de envenenamiento. Al ser notificado, Ellery dijo a su padre, al inspector Quinn, ¿suicidio? Pero no era suicidio. La investigación más minuciosa por expertos policiales, que utilizaron todos los recursos de la ciencia criminológica, no logró encontrar rastros de veneno o de un recipiente de este, o cualquier otra fuente posible en el dormitorio o en el baño de la señora Hood. Burlón, el propio Ellery, hizo su examen personal. Su sonrisa se desvaneció. Nada halló en contra. Dijese las declaraciones anteriores de la anciana o las investigaciones de los expertos. Interrogó a los criados, interrogó con implacable eficiencia a Penélope, quien no dejaba de llorar, y a Lira, quien respondía con furia. Por último se fue. Era el tipo de problemas que el aparato pensante de Ellery, a pesar de todas las protestas de su cuerpo, no podían dejar en paz. Durante 46 horas vivió en su cabeza sin comer, insomnio, paseándose sin cesar en las habitaciones del departamento de los Quinn. En la hora 47, el inspector Quinn la tomó del brazo por la fuerza y la acostó. Ya me parecía, dijo el inspector. Fiebre. ¿Qué te duele, hijo? Toda mi existencia, masculló él. Y se sometió a las aspirinas, la bolsa de hielo y un bistec semiasado. La mitad del bistec lanzó un grito de demente y agarró el teléfono. Señor Strait, soy Ellery Quinn. Nos encontramos enseguida en la casa de los Hood. Sí, notifica el doctor. Sí, notifica al doctor Bennett. Sí, ahora sé cómo fue envenenada la señora Hood. Bien, hasta ahí terminó una parte del fragmento. Que solo les expuesto esta parte. Ok, estimados estudiantes. eh, Como actividad en clase quisiera que por favor me realizaran una, una, un concepto de 4 líneas sobre el relato policial. Para esta actividad tienen 5 minutos.
Bien, ok, una vez que hemos construido nuestro propio concepto sobre relato policial, pasamos a la actividad en clase. Actividad en clase que dice lo siguiente. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes de la narración expuesta? Con los personajes tenemos como personaje principal al doctor Benedict, que es el detective, al señor Stray, que es el ayudante. Como personajes secundarios está las dos hermanas viudas, Penélope y Lira, y el victimario o la víctima, que es la señora Hood. ¿Cuál es el escenario? El escenario es la casa millonaria de la señora Hood. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es tratar de descubrir quién envenenó a la señora Hood mediante pistas, ya sea la comida, las bebidas, lo que ella ingiere. Todos esos aspectos son el, el conflicto, los elementos que forman parte del conflicto. ¿Qué final le pondría a usted? Bien, eh, una vez que descubran eh, que la señora Hood ha sido envenenada, le cambiaría como parte final que una de las, de las criminales ha sido la viuda Lear, que por ser flaca y por estar solitaria con su hermana, decidió envenenar a la señora Hood por razones más que obvias de obtener su dinero y obtener joyas que cierto día a la señora Hood le había visto que poseía en su recámara. Eso le cambiaría yo como final de la, de la, de la parte narrativa del relato de las tres viudas de Lady Queen. Bien, estimados estudiantes, veo que han puesto mucha atención en este aspecto de las, de relato policial. Lo que sí les quiero dejar en claro y como sugerencia que unas obras de Sherlock Holmes, como les había manifestado el video que les expuse eh, en el punto, en el punto anterior. Estas obras de Sherlock Holmes son mucho más, generan una tensión en el lector. Esta tensión está dada por la descripción de los elementos y de las situaciones en la que Sherlock Holmes trata de descubrir ciertas pistas. Hay una obra que sobre todo yo desde mi perspectiva la recomiendo que se llama El pie del diablo. El pie del diablo es una novela corta que trata sobre el asunto de descubrir quién mató a una señora. Creo que es la señora, eh, este apellido se me olvidó. Pero bueno, trata de descubrir quién mató a la señora. Lo que sí, lo más interesante de esta obra es de que se basa en descubrir cuál es la forma en que se, en que se mató a esta señora. Eh, Son aspectos, digamos, misteriosos, oscuros, drásticos y sobre todo impactantes. El personaje principal es Sherlock Holmes con el Watson, que es el ayudante. Eso es todo, estimados estudiantes. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy y nos vemos en la próxima ocasión, en la próxima clase, con otro tema nuevo, súper interesante. Que pasen muy bien y que tengan un lindo día. Muchas gracias.